nosotros no es la comisionada residente, es Nidia Velázquez, por si acaso, la congresista puertorriqueña, pero a veces ella es la que saca la cara por Puerto Rico allá en el Congreso, especialmente cuando están los demócratas a cargo. Ok, congresista, buenas tardes. Yo sé que esto va a sonar raro, yo normalmente no digo estas cosas, pero gracias por lo que hace buscando los fondos para Puerto Rico. Ahora, planteado ese asunto, hay una controversia. Fue la minoría demócrata, ahora todavía mayoría, que pronto será minoría la que consiguió los fondos, o los republicanos tuvieron que acceder o tuvieron parte de la negociación. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en esta negociación para los fondos de Medicaid? Buenas tardes antes que todo. Buenas tardes, Jay, y muchísimas gracias por cubrir este issue que es tan importante para Puerto Rico, los puertorriqueños y todo el sistema de salud de Puerto Rico. Mira, yo te puedo decir que, como tú sabes, yo siempre he estado enfocada en este issue del precipicio de salud para Puerto Rico. Y obviamente después de las elecciones demócratas, de las elecciones donde obviamente los demócratas perdimos, me enfoqué en el issue del CLIF y hablé con Nancy Pelosi porque ella me llamó específicamente para preguntarme dónde yo estaba con relación a lo de la legislación sobre estatus. Le expliqué dónde estábamos, pero también le indiqué a ella lo importante que era que lográramos el mejor trato para Puerto Rico en el ómnibus. Y los republicanos sí se han sentido pues que tienen leverage por el hecho de que ganaron las elecciones. Sin embargo, nosotros actuamos desde el principio como el caucus que está en la mayoría hasta que cambiemos en enero. Y utilizamos todo nuestro poder y el poder persuasivo para negociar con los republicanos y hacerle bien claro dónde nosotros estábamos parados con relación a los fondos de la tarjeta de salud de Puerto Rico. Congresista, por si acaso, le planteo esta pregunta porque desgraciadamente yo no quisiera que usted entrara en una controversia con Jennifer González, pero hay, ¿verdad? Ella anuncia y atribuye que los fondos tuvieron que ver con sus gestiones con los republicanos. ¿Esa es la verdad? Mira, yo no sé cuáles fueron las gestiones. Yo no tengo relación con el caucus republicano y no puedo poner en tela de juicio lo que ella hizo o no. Sí, lo que te puedo decir que la línea de los republicanos era cortar los fondos, no solamente para Puerto Rico, pero los fondos también para otros programas que son importantes para nuestras comunidades en los Estados Unidos. Ok, o sea, congresista, lo que los republicanos estaban planteando, obviamente Jennifer González republicana, era cortar los fondos. Lo que lograron los demócratas es extenderlo por los próximos 5 años, básicamente a razón cerca de casi 4 billones, 3 billones y pico. Obviamente Puerto Rico tiene que aportar un 24%, así que nos correspondería cerca de 300 millones, 200 y pico de millones al año la aportación local. Si esto, usted dice precipicio o cliff, ¿verdad? Porque es que los fondos se acaban y se acaban si no se hubiera aprobado esto. Obviamente, si se acaban significa precipicio, se acabó y 700,000 puertorriqueños se quedaban sin plan médico el día después. O sea, esto no es que va poco a poco, no, esto es que el día después se acabó, por eso se llama precipicio. Pregunta, ¿cuán cerca estuvimos de que esto ocurriera? Porque siempre se dice, no, es que siempre los aprueban como quiera, así que yo me pudiera parrandear ¿verdad? A Sabana Grande y hacer trulla. Pero, ¿cuán cerca estuvimos de que esto no se aprobara? Los republicanos obviamente no querían aprobar un ómnibus porque ellos querían estar en el poder para poder negociar y tener el leverage. Y de hecho, lo más importante para ellos es cómo recortar fondos en diferentes áreas. Y obviamente Puerto Rico estaba en el chopping block. Déjame decirte que después de muchas conversaciones con el liderato, con el presidente de la Comisión de Comercio y Energía, Frank Pallone, y con Schumer, los demócratas han conseguido incluir en ese ómnibus
un lenguaje magnífico para financiar el sistema de Medicaid de la isla. Y como tú ya has reportado, conseguimos un FMAP de 76%, que es el famoso pareo, y financiamiento por 5 años, que la suma total es de casi $20 millones. Jay, en el primer año, bajo este acuerdo, el financiamiento será de 3.7, y esto va a ser un financiamiento por 5 años, que le va a dar una certeza al sistema como nunca antes se había dado en Puerto Rico. De hecho, este deal es mucho mejor que lo que nosotros conseguimos bajo el Affordable Health Care Act de Obama. Y los demócratas insistieron y sabían que si no vamos a estar nosotros en el poder en enero, que teníamos que buscar el mejor acuerdo para Puerto Rico y que no íbamos a ceder. Ok, congresista, obviamente yo, de nuevo, no pretendo aquí quitarle méritos ¿verdad? O deméritos a la comisionada residente, pero realmente el Partido Republicano de Trump tampoco es el mismo Partido Republicano de Mitt Romney y de George H.W. Bush, ni de George Bush, ¿verdad? Hijo, George W. Así que me parece, ¿verdad?, que en ese sentido entiendo cuán difícil sería aprobar una medida como esta bajo ese partido, y planteo esto porque los puertorriqueños y puertorriqueñas, algunos tienen visiones, votaron por Ron DeSantis, votaron por Rick Scott. Así que hemos visto una tendencia de puertorriqueños ser más independientes y estar dispuestos a votar republicano o demócrata. Obviamente yo sé que usted es demócrata. La pregunta sería, o sea, ¿cómo se le va a hacer saber al puertorriqueño o puertorriqueña de que no es lo mismo bregar con un tipo de republicano que con el partido actual, específicamente la facción trumpista? Sí. Bueno, Jay, lo primero que ellos van a hacer obviamente es tratar de cortar contribuciones, impuestos a la clase alta de Estados Unidos, y de la única forma que lo pueden lograr obviamente es recortando fondos en diferentes programas, incluyendo Medicaid, Medicare. Eso lo puedes tener como un hecho. Bueno, lo presentaron ya en la plataforma de McCarthy, ¿no? Así que ya eso está planteándose. Sí, incluyendo beneficios de seguro social. Sí. Incluyendo beneficios de seguro social. Ahora, para los republicanos en este momento tienen una lucha interna. Están divididos. Kevin McCarthy no sabe si cuando regresemos para la próxima sesión, él pueda ser coronado como el speaker de la Cámara. Sí. Okay. Y te puedo garantizar que no importa quién sea el speaker, la mayoría del Partido Republicano es tan slim, no es una mayoría amplia, que para poder pasar cualquier legislación significativa van a depender del apoyo demócrata. Okay, esa era la próxima pregunta, y yo presumo que esto se va a discutir en otro foro, pero ¿está el Partido Demócrata dispuesto a negociar votos para la presidencia del Congreso, de la Cámara de Representantes Federal? Esas cosas no las podemos hablar ahora. Bueno, es que estoy hablando con la cuarta más cercana de Nancy Pelosi y de todo el Congreso. Así obviamente el liderato demócrata en este momento estarán evaluando, pero las posibilidades pueden ser. Sin embargo, yo entiendo que de alguna u otra forma se va a elegir a un republicano. De lo que yo hablo es política pública. Seguro. Sí, es negociar, y ponemos un presidente que al menos nos escuche y podemos negociar, porque con McCarthy, que es del grupo trumpistas, creo que va a estar un poquito complicado conseguir algo de ese grupo, es la verdad. O sea, y no lo digo en forma... Yo creo que Trump no todo lo que hizo fue malo, pero ciertamente en cuanto a ayudar a Puerto Rico, pues no necesariamente fue la persona que más nos ha ayudado. Congresista, tengo una última pregunta, y si puede contestarla de forma breve, porque se me acaba el tiempo, pero sí me interesa esta pregunta. Hay un temor de que gran parte de los fondos federales que no han sido usados, pueda venir un clawback del gobierno federal. Yo sé que me va a decir que mientras Biden esté eso no va a pasar, pero ¿usted ha escuchado hablar de eso, de la posibilidad de que fondos aprobados de María y de la pandemia y demás que no hemos usado empiecen a pedirlos para atrás? Bueno, por lo menos no mientras el presidente esté ahí. Por otro lado, la intención del Congreso ha sido clara cuando se refiere a ayuda de desastre, y nosotros vamos a utilizar el poder que tenemos para evitar un tipo de acción de esa naturaleza, pero debe ser el wake-up call
para la administración de Puerto Rico, de que ellos tienen que agilizar el uso de esos fondos, pero no solamente agilizar, sino reconstruir a Puerto Rico, tanto en el área de salud como en el área de vivienda, y además todo eso es importante para promover el desarrollo económico de Puerto Rico. Congresista, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias. Y me saluda Chuck Schumer, que sé que tuvo que llamar unas cuantas veces para que esto se aprobara. Regresamos.